pacientes tuvieron infarto cerebral y de ellos solamente 890 contaban con los niveles de las determinaciones de glucosa sérica al ingreso. De ellos 464 fueron mujeres y 426 fueron hombres. Se realizó un análisis estadístico multivariado para poder hacer determinaciones pronósticas de la hiperglucemia y de otros factores para saber si la hiperglucemia era un factor pronóstico de mala evolución al mes y a los 3 meses. Se utilizó la prueba de ANOVA, Post-Hoc y la TED Student. Estas fueron las definiciones. Hiperglucemia, de acuerdo a la International Diabetes Federation, se consideró más de 100 miligramos por decilitro como hiperglucemia, una pobre o mala evolución con un ranking mayor de 3, y el estudio, como ya se mencionó, fue aprobado por los comités locales de los diversos hospitales que participaron. Los resultados, aquí tenemos las características generales de los pacientes que se incluyeron en este análisis estadístico, de los 890 personas y los dos grupos por género, hombres y mujeres. Las diferencias más relevantes y que dieron una significancia estadística fue que las mujeres eran más hipertensas, más diabéticas, tenían más historia de un infarto previo y eran obesas. Y los hombres, como ya se mencionó en el ponente previo, tenían más adicción al alcohol y al tabaco. Bien, este análisis multivariado sobre el factor predictor de glucosa a los 30 días, obtuvimos estos factores predictores de mal pronóstico a los 3 meses. La presencia de un infarto de cerebral media global, que esto pues es fácil de entender, personas mayores de 70, la edad mayor de 70 años y una glucosa por arriba de 125 miligramos, fueron los 3 factores que dieron significancia estadística para una mala evolución y mortalidad a los 30 días. En relación al ranking mayor de 3 a los 30 días, además de los 3 factores pronósticos previos, se añadió la historia previa de un infarto cerebral. Y estos fueron los 4 factores importantes: el infarto cerebral global de cerebral media, edad mayor de 70 años y una glucosa mayor de 125 miligramos por decilitro, con la historia previa de infarto cerebral como factores de mal pronóstico y mala evolución con un ranking mayor de 3 a los 30 días. Estas son 2 curvas de mortalidad de sobrevida de Kaplan-Meier en relación a los niveles de glucosa. Aquí tenemos la sobrevida y vemos que los pacientes que tuvieron una glucosa mayor de 125 miligramos por decilitro tuvieron una menor sobrevida comparándolos con aquellos que tenían una glucosa menor. En esta otra tabla del lado derecho también vemos la sobrevida acumulada. En personas mayores de 70 años la sobrevida es mucho menor y en mayores de 70 años la sobrevida es mejor. Ambos resultados con una P significativa. Este es el análisis que se realizó en relación a la glucosa y comprobamos pues que la hiperglucemia es un factor muy importante de mal pronóstico a corto plazo después de un infarto cerebral. Desafortunadamente aún no se ha determinado los niveles específicos a los que hay que disminuir la glucosa y si el hecho de disminuir la glucosa sérica cambiará este pronóstico que hemos observado. Seguramente así será, pero todavía falta hacer estas determinaciones en nuestros estudios. Y eso es todo. Gracias. Muy obediente la doctora León. La doctora Minerva López nos va a presentar otros hallazgos del registro Premier y está en relación al análisis de subtipos de infarto cerebral en estos registros. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho al comité organizador la invitación y la oportunidad de presentar los resultados de este estudio en el que la mayoría de nosotros participamos. Voy a saltarme las que puedan ser redundantes. Estos son los resultados del estudio Premier y los objetivos es describir la frecuencia de los subtipos etiológicos del infarto cerebral en México, determinar la prevalencia de los subtipos de infarto por etiología, correlacionarlos con factores de riesgo y su evolución clínica a los 30 y 90 días,
describir los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que fueron realizados a cada uno de estos pacientes durante su ingreso hospitalario y conocer el uso de medidas de prevención secundaria una vez que el paciente fue dado de alta. Se evaluaron en total 1.376 pacientes. Este estudio tiene una representación de todas las zonas geográficas de México. Y bueno, la colección de los datos fue realizada utilizando un cuestionario estandarizado con un manual descriptivo y un entrenamiento a través de video para manejar las diferentes escalas de evaluación, como fue el NISH y el ranking. La evaluación de los datos incluyó información demográfica, factores de riesgo, medidas previas de tratamiento, puntos obtenidos en la escala de NISH, procedimientos diagnósticos, complicaciones, y se trató de completar los resultados de corto plazo para fines de esta presentación a los 30 y 90 días utilizando la escala modificada de ranking. Para poder evaluar los diferentes subtipos etiológicos de los infartos, se utilizó la escala de TOS, que todos conocemos, de tal manera que se dividieron a los pacientes en infartos secundarios a aterosclerosis de grandes arterias, cardioembolismo, enfermedad de pequeño vaso, quedaron otras etiologías en población joven y los pacientes con etiología indeterminada. Dentro del grupo de aterosclerosis de grandes arterias se incluyeron a algunos pacientes que tenían más de 3 factores de riesgo vascular para aterosclerosis en los que no se habían podido hacer pruebas adicionales para tener una clasificación etiológica adecuada. Los datos fueron registrados en una base electrónica enviadas a Innoval y bueno, las variables continuas son presentadas como medianas o medias de desviación estándar, rangos cuartilares. Se hicieron comparaciones entre los diferentes grupos de subtipo de infarto a través de la prueba de ANOVA y la comparación de las variables categóricas entre los grupos se realizó de acuerdo a la prueba de Pearson. Se obtuvieron niveles de significancia estadística para determinar las diferencias entre grupos. De los 1.376 pacientes estudiados, el 51% correspondió a mujeres con edades que estaban en 70 años promedio, con una prevalencia, una mayor proporción en el grupo de los 75-84 años. Para el caso de los hombres fueron 49% con una edad de 67 años y vemos que la prevalencia mayor se encontró en el grupo de 45 a 64 años de edad. La población menor de 45 años, la población joven, tan solo fue el 8% de los pacientes. La mayoría de los pacientes no llegan a realizar una evolución completa, así que no se pudieron catalogar a todos en un grupo y tuvieron que quedar como indeterminados, así que el subtipo que tenemos aquí con mayor número de pacientes, que corresponde al 41.2%, son pacientes de etiología indeterminada por estudio incompleto. Muchos de los pacientes de esta categoría probablemente pertenezcan al grupo de aterosclerosis, no se sabe, en un cuadro más adelante vamos a poder ver cómo quizás sí comparten estas características. El 8.4% perteneció al grupo de aterosclerosis, 20% lacunar, 19% cardioembólico. En otras, donde están los jóvenes con problemas de sanguíneos, inmunológicos, etcétera, se encuentra el 4.6% y la categoría mixta con el 5% de los pacientes. En esta categoría tenemos aquellos pacientes que tienen una fuerte cardioembólica asociada a una enfermedad de pequeño vaso o bien a enfermedad aterosclerótica. Cuando se realizaron los subtipos etiológicos en 1.246 pacientes con infarto cerebral, vemos que el mayor grupo de pacientes se encuentra en la etiología cardioembólica para la edad entre 75 y 85 años de edad. La etiología mixta, que también la encontramos en el grupo entre 75 y 85 años de edad, otras obviamente en jóvenes, y para el subgrupo de aterosclerosis la tenemos en pacientes entre 74 y 79 años de edad con una media de 79 y los lacunares con una media de 78 años. En cuanto a cómo se encuentran distribuidos los diferentes subtipos etiológicos de isquemia por sexo, tenemos que los hombres desarrollan más infartos de etiología aterosclerosa y lacunar y las mujeres desarrollan más de etiología cardioembólica y bueno, en grupos de edades más jóvenes de otro tipo. Si nosotros comparamos estos resultados con este estudio que fue realizado en Erlangen, en Alemania, donde se estudiaron 583 residentes de esta ciudad, vemos que al igual que los datos obtenidos en este estudio mexicano, en las mujeres predomina la etiología cardioembólica
y en los hombres predomina, como podemos ver aquí, la etiología ateroesclerósica y la enfermedad de pequeño vaso. En este estudio que se realizó en japoneses en una comunidad ismanaya donde tenemos 3 cortes, el comportamiento es completamente diferente a los 2 anteriores. Vemos que la mayor proporción de infartos corresponden a etiología lacunar y de segundo lugar etiología cardioembólica, y que no existen grandes diferencias entre hombres y mujeres. En cuanto a los factores de riesgo en nuestra población, los más importantes encontrados fueron hipertensión, diabetes y un patrón de dislipidemia heterogénica, es decir, bajas lipoproteínas de alta densidad asociados a hipertrigliceridemia. El tabaquismo no fue tan importante, ya que tan solo el 25% de los pacientes presentaban el consumo de tabaco. Los factores de riesgo estudiados en los diferentes grupos que tenemos aquí de los principales subtipos etiológicos, que es el de aterosclerosis, lacunar y cardioembólico, podemos ver como para aterosclerosis un factor muy importante es la hipertensión asociada a un factor de dislipidemia. Para los infartos lacunares tenemos la asociación de hipertensión arterial con diabetes mellitus, y para los cardioembólicos hipertensión arterial asociado a patología cardíaca. Podemos ver que la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgos más importantes y determinantes en todos los subtipos etiológicos, y que por ahí va muy de la mano también con un incremento en el índice de masa corporal mayor a 25, como se ha visto en los diferentes estudios. Aquí podemos ver cómo el tabaquismo tan solo se encontró en el 21.9% y que fue determinante, si lo vemos ya en comparado en los 3 grupos, para la etiología aterosclerótica. Cuando se comparan los subgrupos de aterosclerosis con indeterminado, podemos ver cómo es importante el antecedente de historia familiar y hipertensión arterial con dislipidemia. Si vemos aquellos pacientes que no se tuvo el estudio completo, podemos ver que comparten muchas similitudes con los ateroscleróticos, que es el nivel de la prevalencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus, más o menos vemos que el tabaquismo estaba en el mismo nivel, y el incremento del índice de masa corporal, por lo que se considera que muy probablemente un gran número de estos pacientes correspondan al grupo de aterosclerosis. Regresando a este estudio alemán para ver la comparación de nuestro grupo con el grupo alemán, vemos que en los 3 grupos que tenemos aquí también se presenta como el principal factor de riesgo con alta significancia la hipertensión, y que tan solo para el subgrupo etiológico de cardioembolismo se asocia a la hipertensión la enfermedad cardíaca. En este otro grupo con japoneses vemos que también la hipertensión ocupa el primer lugar, seguido en forma no muy lejana de las alteraciones de la glucosa para la primera corte que tenemos aquí, que esta fue desarrollada en 1961. Para las cortes ya que fueron desarrolladas en 1974 y 1988, que llevan 13 años de seguimiento, el factor más importante sigue siendo la hipertensión. En este otro estudio poblacional que se hizo para hacer comparaciones de los subtipos etiológicos entre blancos y negros, podemos observar que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo en todos los subtipos etiológicos, y que tan solo en los subtipos cardioembólicos vemos la patología cardíaca asociada. Evaluando la gravedad clínica de los pacientes al ingreso, de acuerdo a la escala de Nish, con cada uno de los diferentes subtipos etiológicos, observamos que los infartos lacunares son pues los que tienen un puntaje menor a 18, llegan en mejores condiciones al hospital, y los que más se complican y llegan con escalas mayores de Nish son los cardioembólicos, y parece ser que entre 9 y 18 pues ahí se lo van repartiendo, aunque para los indeterminados parecería que tenemos aquí el grupo mayor entre 9 y 18 puntos en la escala de Nish. ¿Cuáles son los procedimientos diagnósticos que se hacen una vez que están los pacientes en el hospital? Bueno, los estudios para evaluar el mecanismo y causa del infarto no son realizados en todos los pacientes. Menos del 20% de los pacientes pudieron cortar con un ultrasonido de carótidas y ecocardiograma, y el 50% de los pacientes tuvieron determinaciones de lípidos, pero muchos de estos pacientes tenían un perfil
incompleto. Aquí vemos que pues, hasta el 80% de los pacientes contaban con una tomografía, 54% con perfil de lípidos, 18 a 20% con un Doppler, resonancia magnética 25%, el ecocardiograma en el 14-15% y principalmente de realización transtorácica, y bueno, angiografía o angioresonancia en un 10-12%. Si comparamos con las fuentes norteamericanas que tenemos aquí, pues vemos en este estudio que se realizó entre blancos y negros que pues realmente los norteamericanos tampoco terminan de estudiar completamente a sus pacientes, porque vemos que aquí la angiografía cerebral se hizo entre el 3 y 5% en los diferentes grupos, el ecocardiograma en el 50%, Doppler carotidio entre 50 y 60% y la resonancia magnética entre el 12 y el 7%. Las estrategias terapéuticas implementadas vemos que es muy poco, los pacientes que llegan a trombolisis, que todavía tenemos el uso de medidas inadecuadas con corticosteroides, que la mayoría de los pacientes se tratan con antiagregantes plaquetarios y de estos predominantemente con aspirina y que tan solo el 8% utiliza anticoagulantes. Las medidas de prevención secundarias al egreso hospitalario, la mayoría de los pacientes están siendo manejados con antiagregantes plaquetarios, 13% con anticoagulantes orales y el uso de estatinas tan solo en el 33.8% y los procedimientos como endarterectomía o colocación del estén carotidio ocupan menos del 5%. La evolución clínica, pues vemos que en las etapas iniciales a los primeros 30 días tenemos etapas de ranking altas, sobre todo para mujeres, y que a los 90 días, pues la mayoría, muchos han mejorado, las defunciones y los rankings mayores los observamos en las mujeres predominantemente, y por último vemos aquí en los 90 días que a los pacientes que mejores puntuaciones de ranking tienen son los que tuvieron infartos lacunares, los que más mueren son los que tuvieron infartos cardioembólicos. Esta es unas gráficas, unas curvas de Kaplan y Meyer de este estudio alemán, donde vemos que efectivamente también allá los cardioembólicos son los que presentan los índices de mortalidades más altos. Y por último podemos concluir que la presencia de factores de riesgo en los hispanos mestizos con infarto cerebral son similares reportadas a las de los otros países. Existe una marcada diferencia entre los subtipos etiológicos del infarto cerebral y los factores de riesgos vasculares, como lo hemos visto para aterosclerosis, para el infarto lacunar y cardioembólico, como aquí se ven, y que los resultados entre los 30 y 90 días también tienen cierta relación con el tipo de infarto, siendo los lacunares los que mejor pronóstico tienen y los cardioembólicos los de peor pronóstico. Existe una mayor tasa de defunción en los pacientes con infarto cardioembólico y que los estudios auxiliares para determinar el mecanismo y las causas del evento isquémico no son realizados en forma rutinaria ni completa. Tan solo una minoría de pacientes son tratados con trombolisis intravenosa y muy pocos pacientes son sometidos a procedimientos carotídeos en los primeros 30 días posterior al infarto, y que aún tenemos el uso de medidas terapéuticas inadecuadas como el uso de esteroides, que no nos ayuda mucho en la evolución de pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctora Minerva. El doctor Sarup nos va a hablar de un importante factor de riesgo para enfermedad vascular cerebral y hablará de la prevalencia del síndrome metabólico en pacientes del registro Premier. Buenas noches. Me toca platicar sobre los resultados de la prevalencia del síndrome metabólico en el estudio Premier. Como ustedes saben, el síndrome metabólico es un tema que está ahorita de moda entre endocrinólogos internistas y que se está luchando para que sea aceptado como un factor de riesgo vascular. Se sabe que este constructo diagnóstico, que es el síndrome metabólico, está asociado a eventos cardiovasculares en forma ampliamente demostrada. En el caso de los pacientes mexicanos no se conocen datos si este síndrome metabólico es un factor de riesgo, tiene que ver algo con la enfermedad vascular, cerebrovascular, y este fue uno de los puntos que se propuso el estudio Premier para tratar de resolver este problema, ¿no? Los objetivos de este estudio, de este subestudio, fue determinar la prevalencia del síndrome metabólico y sus componentes en pacientes mexicanos con enfermedad cerebrovascular isquémica,
describir la prevalencia en pacientes con y sin diabetes y determinar el pronóstico a corto plazo a los pacientes con síndrome metabólico y enfermedad cerebrovascular isquémica. Se analizaron los datos de los pacientes que se enrolaron en el registro Premier. Bueno, no voy a repetir la forma en que se desarrolló el estudio, solo vale la pena decir que el éxito de este estudio estuvo basado en la logística que tuvo, el apoyo logístico que tuvo, y que es un ejemplo en el cual con un apoyo adecuado se puede trabajar pues en conjunto, ¿sí? Diferentes médicos de todo el país en un proyecto importante, ¿no? Ojalá que se sigan haciendo estudios de este estilo. El registro de datos se realizó en forma prospectiva. Los bases de datos incluyeron datos demográficos, factores de riesgo, tratamientos previos, puntuaciones de escalas, y se evaluó el pronóstico. De los 1.376 pacientes que se incluyeron en el estudio Premier, 936 tenían información disponible sobre los 5 componentes del síndrome metabólico, de acuerdo a los criterios del organismo que desde hace 15 años se encarga de emitir los criterios. Este organismo ha definido el síndrome metabólico de la siguiente manera: para tener síndrome metabólico se tiene que tener por lo menos 3 de los siguientes criterios. Uno es tener circunferencia abdominal mayor de 102 centímetros en hombres y 88 centímetros en mujeres, triglicéridos arriba de 150, presión arterial mayor de 130/85. Para el caso específico del estudio Premier se tomó como positivo este punto si el paciente reportaba el uso de antihipertensivos y se sospechaba que era hipertenso. El colesterol, el HDL colesterol menos de 40 en hombres y menos de 50 en mujeres, y una glucosa sérica menor de 110 miligramos por decilitro. Ahora, estos criterios son muy importantes porque, como hace un rato nos presentó la doctora Minerva, resulta que en el Renovibas, en el Premier, la circunferencia abdominal no es un factor de riesgo vascular, pero combinado con otros factores sí es un factor de riesgo vascular, ¿no? Y algo importante también en estos criterios es que se puede tener síndrome metabólico sin ser diabético, ¿no? O sea, se puede tener circunferencia abdominal mayores de estos rangos, triglicéridos hipertensos sin ser diabético. Es importante porque puede haber, entonces hay diabéticos con síndrome metabólico, diabéticos sin síndrome metabólico, y eso también tiene cierto impacto en los análisis que se hacen en ese tipo de estudios. Bueno, los análisis, los datos fueron vaciados en una base de datos y analizados. En el caso de los datos de síndrome metabólico fueron analizados a través de los datos que eran continuos con medianas y las categóricas con porcentajes utilizando estas pruebas. Hubo entonces 860 infartos cerebrales y 103 ataques isquémicos transitorios, y se documentó síndrome metabólico en 502 pacientes, de los cuales el 52.1% fueron hombres y el 41% fueron, y el 41% hombres y mujeres 59%, o sea, el sexo femenino predominó en el síndrome metabólico, y eso es un dato constante en otros estudios. El predominio de edad fue entre los 55 y los 64 años, y las mujeres en general también tuvieron un número mayor de los componentes del síndrome. La frecuencia en diabéticos fue un poco mayor, 26.8% versus 22.3% de pacientes que no eran diabéticos. Esta es la distribución de los pacientes con síndrome metabólico de acuerdo a los grupos de edad. Como les mencioné en la diapositiva anterior, entre los 55 y los 34 años se encontró la mayor prevalencia. En relación al género, fue más frecuente en mujeres, y ya cuando se hace un análisis en si el género y tiene diabetes mellitus o no, se encuentra que los pacientes que tienen diabetes mellitus son un poquito más, y también eran más mujeres que hombres, con una prevalencia global del 52%. La frecuencia de los componentes del síndrome metabólico de acuerdo al género, estos son lo que se presentó en hombres. Esos son los componentes del síndrome metabólico que no están aquí enumerados, pero la distribución fue de esta manera en los diferentes géneros. Aquí está más claro. En cuanto a la prevalencia de los factores de riesgo vascular en general, en pacientes que tuvieron síndrome metabólico o que no tuvieron síndrome metabólico, está representada en esta tabla. Bueno, la edad ya la vimos, que es más o menos entre los 70 años para los dos grupos, con síndrome metabólico y síndrome metabólico, sin ninguna diferencia entre los dos grupos. En cuanto al género, fue un poquito el género masculino sin síndrome metabólico comparado con metabólico,
sí tenían, y en las mujeres tenían más síndrome metabólico, y eso sí tuvo diferencia con significancia estadística. La hipertensión arterial, por supuesto, más en los pacientes con síndrome metabólico, la diabetes también, la obesidad abdominal, el índice de masa corporal también, con diferencia estadística en los pacientes con síndrome metabólico, el aumento de triglicéridos, el porcentaje de el colesterol de alta densidad también, y la hipercolesterolemia. El tener antecedente de isquemia cerebral transitoria no hubo ninguna diferencia entre los grupos que tenían síndrome metabólico o los que no tenían. El tener un infarto cerebral previo tampoco. El tabaquismo fue más frecuente en los pacientes que no tenían síndrome metabólico. El alcoholismo fue más o menos parecido entre los dos grupos. El sedentarismo se encontró más en los pacientes que tienen síndrome metabólico. La fibrilación auricular no hubo diferencia entre los dos grupos, tampoco cuando en el factor de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca o vasculopatía periférica. Bueno, esta tabla ejemplifica los procedimientos diagnósticos que se hicieron en los pacientes cuando tenían síndrome metabólico. No se encontró ninguna diferencia entre esos dos grupos. Y esos son los subtipos etiológicos de enfermedad vascular cerebral isquémica en pacientes que tienen síndrome metabólico o los que no. Realmente tampoco se encontró diferencia entre los grupos que sí tenían síndrome metabólico, que están en azul, o los que no tenían con rojo. En cuanto a la evolución clínica a los 30 días, en los pacientes que tienen síndrome metabólico, que están representados con morado, tampoco hubo sobre todo al principio, una como tendencia a que los pacientes con síndrome metabólico tuvieran una mejor evolución. Sin embargo, en el seguimiento prolongado no se encontró ninguna diferencia que tuviera significancia estadística. Como conclusiones, el síndrome metabólico fue documentado en la mitad de los pacientes del estudio Premier con enfermedad vascular cerebral isquémica, con una alta frecuencia de obesidad abdominal y de dislipidemia. El síndrome metabólico fue asociado a un mal pronóstico, particularmente en el grupo que tenía diabetes, y bueno, como reflexión, pues se requieren intervenciones para reducir el riesgo de esos factores en nuestra población. Muchas gracias a todos por ajustarse el tiempo, y vamos a invitar al doctor Carlos Cantú, que es prácticamente el director de estos registros, de estos dos registros y de otro que viene enseguida, o de otros dos que vienen enseguida, para que nos hable de lo que quiera o de lo que quiera hablarnos. Bueno, primero pues que felicitar a todos, que aguante, ¿no? Ya llevamos 10 horas aquí, creo. Bueno, finalmente, esto que se ha dicho tan rápido, tiene muchos, no pues horas, sino días, semanas, años de trabajo. Se requiere un sabático para poder publicar todo esto. Finalmente, cuando se terminó el Premier, casi simultáneamente un protocolo inducido también por Sanofi, quiso extender un estudio que se llama INDAGA, por sus siglas, que se había hecho en internistas, sobre el papel que podría tener el índice tobillo-brazo en la isquemia cerebral. La segunda visita está ahorita actualmente en proceso, y documentamos pues cuál era la diferencia entre los que tenían menos de 0.9 y también más de 1.4. Participaron esta cantidad de médicos, igualmente todo el país, y la meta era 1.500 casos. Nuevamente este es un estudio observacional longitudinal, porque tenemos repetición al año de todas las medidas, y aquí están las visitas, cómo se hicieron. Nada más recordarles brevemente que lo que hacemos es medir la presión en los brazos y en las piernas. Hay diferentes tipos. Este fue el equipo que se usó, era muy fácil de usar. Se mide la presión en el brazo, en el tobillo y en el pie. Y entonces, por ejemplo, aquí está un caso que tiene 180 los brazos, y acá usualmente debe ser la presión un poco mayor en los pies que en los brazos, o cuando menos equivalente. Y ya cuando sale más alto arriba que abajo, pues va bajando entre más bajo el nivel, pues es más grave
En este caso, por ejemplo, es un tobillo, siempre se toma, estando uno de los dos mal, se considera que ese paciente ya está con vasculopatía, aunque el otro lado no esté tanto. En este caso, usualmente los dos están mal en un mismo paciente. Fíjense nada más que se lograron conseguir 1.584 pacientes en la primera valoración. Aquí sí participaron más hombres que mujeres y como era de esperar, la mayoría está a la mitad en el 1, que es más o menos lo real, pero sí existe un buen porcentaje debajo de 0.90 y evidentemente también un buen porcentaje arriba, como lo veo. Es mejor, ambos resultados con una P significativa. Este es el análisis que se realizó en relación a la glucosa y comprobamos pues que la hiperglucemia es un factor muy importante de mal pronóstico a corto plazo después de un infarto cerebral. Desafortunadamente aún no se ha determinado los niveles específicos a los que hay que disminuir la glucosa y si el hecho de disminuir la glucosa sérica cambiará este pronóstico que hemos observado. Seguramente así será, pero todavía falta hacer estas determinaciones en nuestros estudios. Y eso es todo. Gracias. Muy obediente la doctora León. La doctora Minerva López nos va a presentar otros hallazgos del registro Premier y está en relación al análisis de subtipos de infarto cerebral en estos registros. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho al comité organizador la invitación y la oportunidad de presentar los resultados de este estudio en el que la mayoría de nosotros participamos. Voy a saltarme las que puedan ser redundantes. Estos son los resultados del estudio Premier y los objetivos es describir la frecuencia de los subtipos etiológicos del infarto cerebral en México, determinar la prevalencia de los subtipos de infarto por etiología, correlacionarlos con factores de riesgo y su evolución clínica a los 30 y 90 días, describir los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que fueron realizados a cada uno de estos pacientes durante su ingreso hospitalario y conocer el uso de medidas de prevención secundaria una vez que el paciente fue dado de alta. En relación al ranking mayor de 3 de a los 30 días, además de los 3 factores pronósticos previos, se añadió la historia previa de un infarto cerebral y estos fueron los 4 factores importantes: el infarto cerebral global de cerebral media, edad mayor de 70 años y una glucosa mayor de 125 miligramos por decilitro con la historia previa de infarto cerebral como factores de mal pronóstico y mala evolución con un ranking mayor de 3 a los 30 días. Estas son 2 curvas de mortalidad de sobrevida de Kaplan-Meier en relación a los niveles de glucosa. Aquí tenemos la sobrevida y vemos que los pacientes que tuvieron una glucosa mayor de 125 miligramos por decilitro tuvieron una menor sobrevida comparándolos con aquellos que tenían una glucosa menor. En esta otra tabla del lado derecho también vemos la sobrevida acumulada. En personas mayores de 70 años la sobrevida es mucho menor y en mayores de 70 años la sobrevida de pacientes tuvieron un infarto cerebral y de ellos solamente 890 contaban con los niveles de las terminaciones de glucosa sérica al ingreso. De ellos 464 fueron mujeres y 426 fueron hombres. Se realizó un análisis estadístico multivariado para poder hacer determinaciones pronósticas de la hiperglucemia y de otros factores para saber si la hiperglucemia era un factor pronóstico de mala evolución al mes y a los 3 meses. Se utilizó la prueba de ANOVA, post-hoc y la TED Student. Estas fueron las definiciones. Hiperglucemia, de acuerdo a la International Diabetes Federation, se consideró más de 100 miligramos por decilitro como hiperglucemia, una pobre o mala evolución con un ranking mayor de 3, y el estudio, como ya se mencionó, fue aprobado por los comités locales de los diversos hospitales que participaron. Los resultados, aquí tenemos las características generales de los pacientes que se incluyeron en este análisis estadístico, de los 890 personas y los 2 grupos por género, hombres y mujeres. Las diferencias más relevantes y que dieron una significancia estadística fue que las mujeres eran más hipertensas,
más diabéticas, tenían más historia de un infarto previo y eran obesas. Y los hombres, como ya se mencionó en el ponente previo, tenían más adicción al alcohol y al tabaco. Bien, este análisis multivariado sobre el factor predictor de glucosa a los 30 días, obtuvimos estos factores predictores de mal pronóstico a los 3 meses. La presencia de un infarto cerebral media global, que esto pues es fácil de entender, personas mayores la edad mayor de 70 años y una glucosa por arriba de 125 miligramos fueron los 3 factores que dieron significancia estadística para una mala evolución y mortalidad a los 30 días.